Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profe Cadena. Si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. En el video de hoy, veremos el uso de la cinta de opciones y algunos otros elementos que la conforman. Así que, comenzamos. Bien, vamos a empezar a conocer los elementos de la cinta de opciones de Excel 365. Para esto, vamos a hacer clic en la pestaña Archivo para abrir la vista Backstage. Desde aquí podemos elegir abrir un libro en blanco, trabajo existente o crear un nuevo libro o plantilla de trabajo. En este caso, yo voy a darle clic en nuevo y libro en blanco para crear un libro en blanco. Ahora, recordemos que la vista Backstage de Office se usa para realizar las funciones de administración de archivos, como imprimir, compartir, exportar o cambiar las opciones de Excel. Ahora, si hacemos clic en la pestaña Archivo y te vas a dar cuenta que me regresa a la vista Backstage. Si yo quiero regresar hacia atrás, voy a darle clic en el botón del lado izquierdo hacia atrás. Daré clic en la pestaña Vista para activarla. Observa cómo el texto de la pestaña Vista ahora es de un color diferente. Aprenderemos cómo cambiar la vista de la pantalla. Tengamos en cuenta que los elementos de la cinta de opciones está compuesta por pestañas. En este caso, por ejemplo, tengo insertar, dibujar, disposición, fórmulas, datos, revisar, las cuales están compuestas por grupos. En este caso, la pestaña vista está compuesta por los grupos vista de libros, mostrar, zoom, y estos grupos tienen botones. Pestaña vista como navegación, encabezado, el de zoom, el cual en este momento vamos a conocer. Si yo le doy clic donde dice Zoom, te darás cuenta que me aparece una ventana. En esta ventana, yo puedo seleccionar de qué Zoom quiero el tamaño. Por ejemplo, si le doy 75 y le doy a aceptar, me pondrá un Zoom de 75. Si yo le vuelvo a dar clic en Zoom, también puedo poner un personalizado. Yo le puedo poner 85 y le doy a aceptar. Y entonces me pondrá el zoom a 85. Pero si yo quiero que se vuelva la hoja de Excel otra vez al 100%, con que le dé clic aquí donde dice 100, me pondrá la hoja al 100%. De la misma manera, si le doy a ampliar selección, me amplía más el zoom en la hoja de Excel. Pero no solamente ahí, en la parte inferior derecha, yo puedo mover esta barra de zoom para que se mueva el zoom, ya sea más o menos, o directamente puedo hacer el cambio aquí donde aparece nivel de zoom, le doy clic y me aparecerá la opción de el tamaño de zoom, el cual yo quiero tener. Si yo me voy ahí a personalizado y le pongo 100 y le doy a aceptar, me pondrá mi hoja de Excel de nuevo al 100%. Ahora sigamos haciendo uso de la cinta de opciones, con la cual aprenderemos a cambiar la visualización de la cinta de opciones. En el extremo derecho de la cinta de opciones, de este lado, si yo hago clic en esta flecha, me dará la opción de contraer la cinta de opciones. Ve cómo lo hago y ve cómo se contrae la cinta de opciones. Si yo voy a alguna pestaña y la selecciono, verás cómo ahora se vuelve a desprender la cinta de opciones, se vuelve a mostrar. Si yo me voy a alguna otra pestaña, lo mismo, seguirá visible la cinta de opciones. Pero si yo selecciono una celda, se vuelve a ocultar. Para poder dejar fija la cinta de opciones, basta con seleccionar una pestaña y darle clic en el lado derecho en el botón de anclar la cinta de opciones. ¿Para qué? Para dejar fija la cinta de opciones. Ahora, por último, trabajamos usando atajos en el teclado. Primero, vamos a presionar la tecla Alt para mostrar los atajos del teclado en la pestaña. Ahora, si te das cuenta, hay letras las cuales al pulsarlas nos llevan a alguna pestaña o botón. Para esto pulsaré la letra C para mostrar la pestaña
disposición de página. Luego, si yo presiono M, me mostrará la opción de márgenes. Ahora, hasta aquí podemos manejar con el teclado algunas funciones de Excel. Pero si yo doy clic en la tecla de Escape, puedo cancelar esa opción. Voy a dar clic en Escape y ve cómo se cancela esa opción. Si yo quiero salirme de esta opción general, basta con hacer otra vez clic en Escape, en la tecla, y de nuevo otra vez Escape, y yo saldré de la opción de atajos de teclados en la pestaña. Espero que este video te haya ayudado a conocer los elementos de la cinta de opciones de Excel 365 y te invito a que lo compartas con tus amigos que están aprendiendo Excel. No te olvides dejar tu like en el video y comparte. Nos vemos en el próximo video con Profe Cadena.